¿Has notado que Dios no siempre coopera con tus planes? Elisabeth Elliot lo notó. Si tus oraciones no reciben respuesta de la manera que pensabas que se suponía que debían ser, ¿qué pasa con tu fe? El mundo dice, Dios no te ama, pero las Escrituras dicen algo muy diferente. Dios, en medio de mis propios problemas y sufrimientos, no me ha dado explicaciones, pero me ha conocido como persona, como individuo. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Elisabeth Elliot, quien falleció hace ya algunos años, ocupa un lugar especial en los corazones de hombres y mujeres en todo el mundo. A fines de la década de 1950, ella comenzó a ser conocida por la comunidad cristiana e inclusive internacionalmente como la joven viuda de Jim Elliot, un joven misionero quien había sido martirizado por las mismas personas a las que estaba tratando de llegar con el evangelio en las selvas del Ecuador, junto con otros 4 misioneros. Pero a lo largo de los años, fuimos impactadas por Elisabeth, no solo por su relación con Jim, sino por la forma en que continuó ministrando al cuerpo de Cristo, a las mujeres, a través de sus escritos, charlas, y luego, durante muchos años, a través de su programa de radio, Gateway to Joy. Y debo agregar aquí que ella comenzó este proyecto a los 63 años de edad. Hoy continuaremos escuchando un mensaje que Elisabeth enseñó en el año 1980 sobre el tema del sufrimiento. Es un tema del que ella habló mucho y es algo que ella experimentó en su propia vida mucho. Y Dios escribió ese mensaje en su vida a través del sufrimiento. Escuchemos. Veo el sufrimiento como una de las formas en que Dios llama nuestra atención. De hecho, C.S. Lewis llama al dolor el megáfono de Dios. Él dijo, Dios nos susurra en nuestra conciencia, nos habla en nuestras alegrías y nos grita en nuestro dolor. El dolor es el megáfono de Dios. Y me gustaría que pensemos en alguna de las cosas que Dios necesita decirnos y por las que necesita llamar nuestra atención en primer lugar. Es interesante para mí y es de gran importancia, creo que, hasta donde sabemos, el libro más antiguo de la Biblia, el libro de Job, es el que trata de manera más específica y directa con el tema del sufrimiento. Recuerda que a Job se le llamó el hombre irreprensible, ese hombre justo. Dios mismo dijo de Job, en el libro de Job, en el capítulo 1 y en el verso 8, que Job era un hombre intachable. Mira cómo Dios lo dice. Dios dice que no había otro hombre como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le llama que no había otro hombre como él. Si la moralidad de aquellos días era que un hombre bueno sería bendecido y un hombre malo sería castigado, entonces la experiencia de Job mereció cambiarlo por completo. Job lo perdió todo. Recuerda que hubo un drama detrás de la escena del que, hasta donde sabemos, a Job nunca se le dio una pista. Fue donde Satanás desafió a Dios en el cielo y dijo, por supuesto que Job confía en ti, pero ¿confía en ti por nada? Intenta quitar todas esas bendiciones y luego verás a dónde va la fe de Job. Dios aceptó el desafío de Satanás. Y aquí tenemos un misterio que no podemos comenzar a explicar. De hecho, fue Dios quien llamó la atención de Satanás sobre ese individuo llamado Job. Le dio permiso a Satanás para quitarle todas las cosas. Así que perdió sus rebaños
y sus vacas, y sus sirvientes, y sus hijos, y sus hijas, y su casa, y finalmente, incluso, la confianza de su esposa. Mientras estaba sentado en su montón de cenizas, y su salud se había visto afectada para ese momento, y se estaba raspando con tiestos en total angustia y miseria, guardó silencio durante 7 días, mientras sus amigos, como los llamaban, se sentaban allí, le miraban a él, y aparentemente tampoco dijo nada durante esos 7 días. Cuando Job finalmente rompió el silencio, aulló sus quejas a Dios. Escuchamos que Job dice que es un hombre paciente, pero si tú lees el libro de Job, no encontrarás mucha evidencia de que fuera paciente, pero nunca dudó de la existencia de Dios. ¿Dijo alguna de las peores cosas que se podrían decir acerca de Dios? ¿Y no es interesante que el Espíritu de Dios haya preservado esas cosas para ti y para mí? Dios es lo suficientemente grande como para tomar cualquier cosa, cualquier queja que tengamos contra Él. Incluso Él se aseguró de que las quejas de Job se conservaran en blanco y negro para nuestra instrucción. Así que nunca dudes en decirle a Dios lo que realmente sientes, porque recuerda que Dios sabe lo que piensas antes de que tú lo sepas, y ciertamente sabe lo que vas a decir antes de que lo pienses. Algunas muestras de estas cosas espantosas que este hombre, entre comillas paciente, le dijo a Dios, lo dice en el capítulo 3, cuando nosotros lo podemos leer en el verso 11, en el verso 19, en el verso 20, donde él le dice, ¿por qué no morí yo al nacer? ¿Por qué no expiré al salir del vientre? ¿Por qué se da luz al que sufre? ¿Por qué se da la vida a los hombres amargados de alma? Aquí puedes ver a Job dialogando con Dios. No hay ninguna duda en la mente de Job a lo largo de todo este libro de la existencia de Dios. Sabe que es Dios con quien tiene que tratar. Alguien está detrás de todo esto, él dice. La pregunta, ¿por qué? Presupone que hay una razón, que hay una mente detrás de todo lo que puede parecer sufrimiento sin sentido. Nunca haríamos la pregunta, ¿por qué? Si realmente creyéramos que todo el universo fue un accidente y que tú y yo estamos completamente a merced del azar. La misma pregunta, ¿por qué? Incluso si nos la lanza alguien que se llama a sí mismo incrédulo o ateo, es un claro indicio de que existe esa sospecha furtiva en el fondo de cada mente humana de que hay alguien, alguna razón, algún individuo pensando detrás de esto. Y luego Job se dirige a Dios directamente, ya en el capítulo 10, y le dice, ¿no puedes apartar tus ojos de mí? ¿No me dejas solo el tiempo suficiente para tragarme mi saliva? Tú me formaste y me hiciste. Ahora te has vuelto para destruirme. Me amasaste como arcilla y ahora me estás moliendo hasta convertirme en polvo. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? Dios me está moliendo hasta convertirme en polvo. No me da la oportunidad de tragarme mi saliva. Y luego, por supuesto, sus amigos, que eran muy ortodoxos, nunca dicen una palabra que no sea teológicamente sólida. Comienzan a acusarlo de nociones tontas. Un estómago lleno de viento, dicen. Job carece por completo del temor de Dios y se está enfrentando al Todopoderoso, cargándolo cabeza abajo como un toro enojado. Entonces Job llama a Elifaz un saco de viento. Esta es la olla que llama a la tetera negra. Pero sus amigos y enemigos, dice, no pueden sostener una vela ante Dios, que me atacó y me maltrató, me agarró del cuello y me preocupó, me puso como su objetivo. Sus flechas reinaron sobre mí por todos los lados. Es despiadado. Cortó profundamente mis órganos vitales. Derramó mi hiel en el suelo. Ahora,
¿Puedes superar eso? ¿Te atreverías a decir esas cosas en voz alta? Entonces Job le hace a Dios una pregunta tras otra. Y en ese momento dice, si le hago 1000 preguntas, ni siquiera responderá una de ellas. Y tenía razón. Recuerda que cuando Dios finalmente rompe su silencio, Dios no responde ni una sola pregunta. La respuesta de Dios a las preguntas de Job es un misterio. En otras palabras, Dios responde al misterio de Job con el misterio de sí mismo. Empieza a hacer preguntas al pobre Job. Le dice, ¿dónde estabas cuando puse las bases del mundo? ¿Has visto los tesoros de la nieve? ¿Has caminado en el gran abismo? ¿Sabes dónde da a luz el asno salvaje? ¿Has presidido la sierva en trabajo de parto? Y Dios sigue y sigue y sigue pregunta tras pregunta. Pero lo que está haciendo es revelarle a Job quién es él. Como dije en mi primera charla, Dios a través de mis propios problemas y sufrimientos no me ha dado explicaciones, pero me ha conocido como persona, como individuo. Eso es lo que necesitamos. ¿Quién de nosotros en el peor pozo en el que hemos estado necesita algo tanto como necesitamos compañía? ¿Solo alguien? Tal vez que se siente allí en silencio para que simplemente esté con nosotros. Job nunca niega la existencia de Dios. Nunca imagina que Dios no tiene nada que ver con sus problemas. Pero tiene 1000 preguntas y nosotras también. Permítanme contarles una historia que surge de mi primer año como misionera. Pensé que estaba muy bien preparada para ser misionera. Como les dije, vengo de un hogar cristiano fuerte. Mis padres habían sido misioneros. Teníamos docenas, probablemente cientos de misioneros deambulando por nuestra casa. Teníamos una habitación de huéspedes que siempre parecía estar llena. Teníamos maletas subiendo y bajando por las escaleras todo el tiempo. Escuchábamos desde nuestros primeros recuerdos muchas historias misioneras en nuestra propia mesa. Fui a una escuela para hijos de misioneros que estaba en Orlando. De hecho, escuché miles de discursos misioneros. Miré decenas de miles de diapositivas misioneras terriblemente malas. Ay, perdonen que me diga. En cierto modo, viví, comí, respiré, bebí misioneros y me convertí en misionera. Al igual que 4 de mis otros hermanos y hermanas. Éramos 6 hermanos en nuestra familia y 5 de nosotros resultamos ser misioneros de un tipo u otro. Y el 6º era profesor en universidades cristianas. De todos modos, pensé que probablemente yo era un regalo de Dios para el campo misionero como misionera. Y tenía toda esta capacitación detrás de mí. Fui a una escuela bíblica y había hecho un trabajo misionero en casa, en una misión de escuela dominical canadiense, etcétera, etcétera, etcétera. Pero durante el primer año, Dios consideró oportuno darme 3 golpes importantes a lo que yo pensaba que era una fe muy bien fundada y vigorosa. El primero de ellos fue un hombre llamado Macario. Fue mi ayudante mientras intentaba aprender un idioma indígena que no estaba por escrito, en la jungla occidental de Ecuador. El idioma de la tribu Colorado. Era una tribu muy pequeña cuyo idioma no estaba por escrito y por lo tanto no tenía nada de la Biblia en su idioma. Había orado para que Dios me diera una ayuda, alguien que estuviera preparado para sentarse conmigo y repasar una y otra vez lo que para él era el lenguaje más fácil del mundo y tener la paciencia para lidiar con esta aparentemente extranjera retrasada. Y Dios respondió a mi oración enviándome a este hombre de nombre Macario, que era bilingüe, lo cual era una gran ventaja. Hablaba español y hablaba colorado. Había aprendido el español como idioma nacional del país.
Así que trabajamos juntos muy felices durante unas 6 semanas o 2 meses. Estaba de rodillas una mañana en mi dormitorio, como era mi costumbre, leyendo mi Biblia y orando. Estaba leyendo el 4º capítulo de Primera de Pedro. Estas fueron las palabras: no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les hubiera acontecido. Sucede para darte una participación en los sufrimientos de Cristo. Y en ese momento escuché disparos. No había nada inusual en los disparos en ese particular claro de la jungla. Estábamos rodeados de indios que cazaban con armas que le habían comprado el hombre blanco. También había gente blanca que cazaba en ese claro, por lo que a menudo escuchábamos disparos. Pero esos en particular fueron seguidos por gritos y caballos al galope y gente corriendo y un caos generalizado. Salí corriendo para escuchar que acababan de asesinar a Macario. Ahora sería muy bueno si pudiera decirles que encontré fácilmente a otro informante. Pero la verdad es que Macario era literalmente la única persona en el mundo que era capaz de hacer el trabajo que había estado haciendo conmigo. Nadie más sabía español y colorado. Así que me enfrenté por primera vez en mi experiencia personal con ese horrible ¿por qué? Al igual que Job, no dudé ni por un segundo de que Dios estaba allí y que Dios sabía lo que estaba haciendo, pero no podía imaginarme lo que él podría haber tenido en mente. La respuesta de Dios a mi ¿por qué? Fue: confía en mí. Sin explicaciones, solo confía en mí. Ese fue el mensaje. Ahora bien, si hubiera tenido una fe que estaba determinada a que Dios tenía que darme un tipo particular de respuesta a mis oraciones particulares, esa fe se habría desintegrado. Pero mi fe tenía que basarse en el carácter de Dios mismo. Y entonces lo que parecía una contradicción en términos Dios me ama y Dios permite que me suceda esta cosa horrible, lo que parecía una contradicción de términos, tuve que dejarlo en manos de Dios y decir: está bien, Señor, no lo entiendo, no me gusta. Solo tenía 2 opciones: Él es Dios o no lo es. O estoy sostenida en brazos eternos o estoy a merced de la casualidad. ¿Tengo que confiar en Él o negarlo? ¿Existe algún término medio? No lo creo. Cada una de nosotras, estoy segura, tarde o temprano, tiene que enfrentar esa pregunta dolorosa: ¿por qué? Y Dios está diciendo: confía en mí. Si tus oraciones no reciben respuesta de la manera que pensabas que se suponía que debían ser, ¿qué pasa con tu fe? El mundo dice: Dios no te ama. Las Escrituras te dicen algo muy diferente. Piensa, por ejemplo, en las bienaventuranzas y también en las palabras de Pablo cuando dijo: es mi felicidad sufrir por ti. No sabemos las respuestas, pero sabemos que se encuentra en lo más profundo del misterio de la libertad de elegir. Cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva, los creó con la libertad de elegir amarlo o desafiarlo. Y optaron por desafiarlo. Adán y Eva abusaron de esa libertad. C.S. Lewis dice en su libro El problema del dolor: el hombre es ahora un horror para Dios y para sí mismo y una criatura mal adaptada al universo, no porque Dios lo haya hecho así, sino porque Él mismo lo ha hecho por el abuso de su libre albedrío. Lewis continúa expresando este complicado problema en su forma más simple. Si Dios fuera bueno, desearía ser perfectamente felices a sus criaturas. Si Dios fuera todopoderoso, podría hacer lo que quisiera. Pero las criaturas no son felices. Por eso Dios carece de bondad, de poder o de ambos. Entonces, responder a la pregunta depende
de nuestra definición de la palabra bueno. Un anciano pensaba en la bondad en términos morales. El hombre moderno equipara el bien con la felicidad. Si no es divertido, no es bueno. Las dos cosas casi parecen excluirse mutuamente. Lo expresaron al revés. Si es bueno, no es divertido. ¿Has escuchado el dicho que dice, todo lo que me gusta es ilegal, inmoral o engorda? ¿O algo así? Es una noción que el mundo tiene de que las dos cosas se excluyen mutuamente. Si es bueno, entonces no es divertido. No tiene nada que ver con mi felicidad. El hombre moral se preocupa principalmente por la bondad moral. Si aprendemos a conocer a Dios en medio de nuestro dolor, llegaremos a conocerle como uno que es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras flaquezas, como lo dice Hebreos en el capítulo 14 y verso 15. Él es uno que ha recorrido cada centímetro del camino. Me encanta ese antiguo himno, creo que del siglo XVII, de Richard Baxter. Cristo no me guía por sendas más oscuras que las que Él mismo recorrió. Amo esas palabras. Tengo algunos amigos queridos que son misioneros en el norte de África. Fue uno de los muchos estudiantes de seminario que han vivido en nuestra casa. Recibí una carta de ellos hace aproximadamente un año para decirme que acababan de perder a su bebé. Creo que fue al nacer, o solo unas pocas horas después del nacimiento. Su carta estaba llena de la angustia que eso les costó. Y por supuesto, quise contestar la carta, pero nunca he perdido un bebé. Solo tengo un hijo que tenía 10 meses cuando mataron a su padre. Así que no podía escribirles a Phil y a Janet y decirles, sé exactamente lo que han pasado. Pero he leído las maravillosas cartas de Samuel Rutherford, ese predicador escocés del siglo XVII, que parece haber pasado por casi todas las pruebas humanas imaginables. Había perdido al menos un hijo. Tenía sus cartas en mi estudio, así que busqué una de sus cartas a una mujer que había perdido a un hijo. Esto es lo que le escribió. Y les cité estas palabras a Phil y a Janet después de decirles, no sé por lo que están pasando, pero sé de alguien que lo sabe. Les envié las palabras de Samuel Rutherford. Había perdido a 2 hijas. Las tengo aquí en mis notas. Esto es lo que dijo. La gracia no enraiza los afectos de una madre, sino que pone en su rueda al que hace nuevas todas las cosas para que sean refinadas. Él te manda a llorar. Y ese principesco llevó al cielo con él el corazón de un hombre para ser un sumo sacerdote compasivo. La copa que bebiste estaba en los labios del dulce Jesús, y él bebió de ella. Y Janet me escribió estas palabras. La tormenta de dolor se está calmando, y el Señor está pintando una imagen nueva y diferente de sí mismo. Y vi en su experiencia que el sufrimiento mismo era un medio insustituible. Dios estaba usando esa cosa para hablar con Janet y Phil de una manera que no podía haber hablado si no hubiera llamado su atención a través de la muerte de ese niño. Ahora no quiero simplificar demasiado las cosas, como si eso lo explicara, que Dios tenía que decirles algo a esas 2 personas. Porque si algo sé sobre la piedad, sé que Phil y Janet Linton son personas piadosas. Y eso plantea otra pregunta dolorosa, ¿no es así? A menudo decimos, ¿por qué tuvo que pasarle tal y tal cosa a esa persona? Ella es una persona tan maravillosa. ¿Por qué tuvo él que pasar por esto?
es una persona tan maravillosa. Bueno, de nuevo, la palabra es, confía en mí. Cuando era una estudiante universitaria, estaba incursionando en la poesía. Escribí unas palabras que luego me parecieron casi proféticas. Escribí estas palabras y realmente no recuerdo exactamente si hubo alguna razón en particular por las que las escribí en ese momento. Pero algo me había dado una pista de que podía haber algo de soledad por delante de mí. Así que estas fueron las palabras que escribí. Quizás algún día futuro, Señor, tu mano fuerte me llevará al lugar donde debo estar completamente sola. Sola, oh amante lleno de gracia, pero para ti estaré satisfecha si solo puedo ver a Jesús. No conozco tu plan para los años venideros. Mi espíritu encuentra en ti su hogar perfecto, la suficiencia. Señor, todo mi ser está ante ti ahora. Sigue adelante, no importa dónde, no importa cómo, en ti confío. Guíame, no importa dónde, no importa cómo, en ti confío. Empecé a llevar varios diarios cuando tenía 16 o 17 años y los he estado guardando desde entonces. De eso hace muchos años. Mientras volví a leer algunos de esos diarios anteriores en preparación para estas charlas, pensé, bueno, será mejor que vuelva atrás y vea si sé algo sobre lo que estoy hablando. Y como dije en mi charla anterior, no creo que sepa mucho en comparación con otros. Pero encontré algunas pequeñas cosas en el diario. Y una de las cosas que sentí que era significativo fue el hecho de que una y otra vez cito himnos sobre la cruz. Himnos que eran favoritos en diferentes momentos. Uno de ellos que aprendí en la universidad fue: oh, enséñame lo que significa esa cruz en alto. Con uno, el varón de dolores, condenado a sangrar y morir. Uno de los signos que aprendimos cuando éramos niños en las oraciones familiares, porque solíamos cantar un himno todas las mañanas en nuestras oraciones de la familia. Y ese himno decía: Jesús, manténme cerca de la cruz. Y mi hija ha enseñado algunos de esos signos también a sus propios hijos. Nunca olvidaré ver a mi pequeño Jean, de 2 años, balanceando a su hermanita recién nacida en un columpio y cantando: en la cruz, sea mi gloria por siempre, hasta que mi alma arrebatada encuentre descanso más allá del río. Y aquí está este pequeño niño balanceando a esta bebé que está en el mejor momento de su vida. Y él está cantando este profundo himno sobre la cruz. Y yo, en este momento, podría seguir y seguir citándole himnos a ustedes. Pienso en Bajo la cruz de Jesús. Este sigue siendo uno de mis favoritos. Pero al encontrarlo en mis diarios, pensé, ¿cuál imaginé en ese momento que sería la respuesta a las oraciones que estaba haciendo a través de sus signos? ¿Qué tipo de respuesta esperaba realmente que Dios me diera? ¿Esperaba algún tipo de revelación milagrosa? Tal vez alguna percepción profunda y original del significado de la cruz. ¿Esperaba que Dios me convirtiera en una especie de gigante espiritual, de modo que tuviera misterios al alcance de la mano de los que otras personas no sabían nada? Bueno, no tengo la menor idea de lo que realmente pensé. Supongo que todo era muy vago y místico en mi mente, y no sabía qué haría Dios al responder esa oración. Pero puedo mirar hacia atrás
en estos 45 años más o menos y ver que Dios, de hecho, está en el proceso de responder esas oraciones. Enséñame lo que significa esa cruz en alto. ¿Cuál es el significado de la fe cristiana? Es un símbolo de sufrimiento. De eso se trata la fe cristiana. Trata de frente con esta cuestión del sufrimiento y ninguna otra religión en el mundo lo hace. Todas las demás religiones evaden de alguna manera la pregunta. El cristianismo tiene en su corazón esta cuestión del sufrimiento. La respuesta a nuestras oraciones, enséñame lo que significa. En la cruz sea mi gloria para siempre. Debajo de la cruz de Jesús. La respuesta no viene en forma de revelación, explicación o visión, sino en la forma de una persona que viene a ti y a mí en nuestro dolor. Él dice, confía en mí, camina conmigo. Tenemos que mirar estos hechos espantosos. El hecho del pecado, el sufrimiento y la muerte. El hecho de que Dios creó un mundo en el que esas cosas eran posibles. El hecho de que Él nos ama. Eso significa que no quiere nada menos que nuestra perfección y gozo. El hecho que nos dio la libertad de elegir. Y ese hombre decidió que su propia idea de perfección y gozo era mejor que la de Dios. Y creyó lo que Satanás le dijo. Por tanto, el pecado y el sufrimiento entraron en el mundo. Y ahora estamos diciendo, ¿por qué Dios no hace algo al respecto? La respuesta cristiana es, lo hizo. Se convirtió en la víctima, el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. George Heber, otro poeta del siglo XVII, escribió esto. Las variadas aflicciones, angustias de todo tamaño, finas redes y engaños para casarnos. Y luego George MacDonald, un poeta del siglo XIX, dijo esto. El dolor, con perro y lanza, acosa la fe falsa en los corazones humanos. Dos expresiones diferentes de lo que Dios está haciendo. Bellas redes para atraparnos, para darnos este mensaje. Y como dice el salmista en el Salmo 46, escúchalo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Te hablo como alguien que necesita desesperadamente un refugio. Y en ese mismo salmo, el verso 10 dice, estad quietos, estad quietos. Y me dicen que es legítimo traducir esto como cállate, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Qué palabras tan alentadoras y desafiantes. Hemos estado escuchando a Elisabeth Elliot, quien ya se encuentra con el Señor. Y en este mensaje que ella impartió hace ya unas décadas, nos recordó que la respuesta de nuestro Dios a ¿por qué? Es confía en mí. Confía en mí. Quizás este es un mensaje que necesitas en esta etapa de tu vida. ¿Cómo podemos tú y yo experimentar la paz en medio de una dificultad insoportable? Eso es lo que Elisabeth abordará mañana. Te esperamos aquí en Aviva Nuestros Corazones. Confiando en Dios, juntas, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts. Y recuerda que la lectura para hoy en el reto Mujer Verdadera 365 es el libro de Nahum.